Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La semana pasada vimos que nuestro Señor y Salvador fue crucificado y murió en el madero. Hoy vamos a mirar a algunos individuos en cuanto a cómo respondieron ante el hecho de su muerte. Nos enfocaremos especialmente en un hombre llamado José y en un grupo de mujeres que lo habían seguido desde Galilea hasta Jerusalén. Fueron testigos y estuvieron presentes no solo en su muerte, sino en el lugar donde fue sepultado, y lo que también es importante, tuvieron parte en su sepultura. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Comenzaremos en el versículo 50. Una vez más, vemos un énfasis en un sujeto. Presta atención a quién es él y también fíjate en cómo manifiesta su fe. Dice en el verso 50, Lucas 23, verso 50. Y he aquí. Ya hemos aprendido lo suficiente de la Biblia para entender que cuando aparece esta palabra he aquí, nos dice que algo importante está por suceder. Así que leemos, y he aquí, un varón llamado José. Este hombre, según dice el texto al continuar, era miembro del Sanedrín, es decir, era parte de ese concilio que gobernaba. Así que José era miembro de ese concilio, era parte del Sanedrín, estaba con los líderes del gobierno. Pero vamos a ver que él era diferente. Había algo único, algo especial en él. ¿Y por qué lo digo? Sigue leyendo. Dice que él era un varón bueno y justo. Y lo que se enfatiza aquí son esas dos palabras, la palabra bueno. Recuerden lo que hemos aprendido. Cada vez que en la Biblia nos topemos con la palabra bueno, ella tiene que ver con la voluntad de Dios. Así que este hombre estaba comprometido con la voluntad de Dios. También dice que era un hombre justo, y justo es una palabra de reino. Hemos sido llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que este hombre estaba comprometido con la voluntad de Dios y también estaba comprometido con el reino de Dios. Y noten que esa fe en la voluntad de Dios y en el reino de Dios causaron que él fuera muy diferente. ¿Por qué lo digo? Como leemos aquí en el versículo 51, no había consentido con su consejo ni con sus acciones. Este José era diferente. No estuvo de acuerdo con su consejo, es decir, con su decisión, y tampoco consintió con sus acciones, con lo que querían hacer, que era ver a Yeshua, quien era inocente de todo pecado, quien era un hombre de Dios, un siervo de Dios, el elegido de Dios. Ellos querían ejecutarlo. Y vemos aquí que él no estuvo de acuerdo ni con su consejo, ni con sus acciones, con todo lo que hicieron para ejecutar al Mesías. Noten algo más. Al seguir leyendo el versículo 51 dice que él era de Arimatea, una ciudad de los judíos. Así que este hombre era miembro del concilio religioso y gubernamental. Esto significa que era respetado, que además era conocedor de las cosas de Dios. Dice que era bueno, o sea, comprometido con la voluntad de Dios, y era justo, o en otras palabras, tenía mentalidad de reino.
Si dudas de eso, en un momento vamos a leer algo que confirmará todo lo que te he compartido. Avancemos y miremos eso, porque nos dice, si te fijas al final del versículo 51, dice, el cual también esperaba. Y esta palabra para esperar implica una expectativa, es decir, él esperaba algo con gran expectativa. Y luego vemos algo muy particular. Tenemos dos palabras que dan énfasis. Dice, también él mismo. ¿Qué tenía él de particular y qué se está enfatizando? Bueno, él esperaba, tenía expectativa, él mismo, por el reino de Dios. Y quiero compartir contigo un principio bíblico. Cuando vives comprometido con el reino de Dios, ese compromiso, esa fe en la promesa de Dios de que Él establecerá su reino, te hará ser muy diferente. Cuando tienes una expectativa de reino, cuando estás comprometido con la verdad del reino, vas a ver las cosas de manera muy diferente. Y como las verás de forma diferente, vas a tener una perspectiva diferente. Y esa perspectiva diferente te hará comportarte de manera diferente. Eso es lo que vamos a aprender sobre este hombre llamado José, José de Arimatea. Él era alguien único. En primer lugar, no estuvo de acuerdo con su plan. No estuvo de acuerdo con sus acciones, porque tenía una mentalidad de reino. Estaba comprometido con la voluntad de Dios y la justicia de Dios. Y al seguir leyendo, noten lo que dice que él hizo. Miren ahora el versículo 52. Y noten que cuando aparece la palabra es para dar énfasis. Es para apartarlo del resto, informándole al lector que él es alguien diferente. Por esto no dice simplemente él, sino que literalmente dice habiendo ido ante Pilato. Bien, por ser miembro del Sanedrín, José era parte de ese consejo de gobierno. Además sabemos por otras referencias bíblicas que era un hombre rico y por tener autoridad, por ser miembro del consejo y por ser de la ciudad de los judíos, una ciudad importante, y además por ser rico, vemos algo. Él tenía acceso a Poncio Pilato y usó ese acceso con un propósito. Leamos lo que la Escritura dice. Miren de nuevo el verso 52. Habiendo ido ante Poncio Pilato, pidió. ¿Y qué pidió? Pidió el cuerpo del Mesías. ¿Por qué? Porque dejar un cuerpo muerto sin sepultura inmediata era algo vergonzoso. Y esto nos dice algo sobre José de Arimatea, que él no quería que el Mesías, llamado Jesús de Nazaret, quedara expuesto a la vergüenza pública después de haber sido crucificado. Así que con valentía acudió ante Poncio Pilato para pedir. Y este es un término que no solo implica una solicitud, sino que es una palabra un poco más fuerte, casi al punto de exigir el cuerpo del Mesías. Esto demuestra su compromiso con Yeshua y demuestra su compromiso de darle al Mesías una sepultura apropiada. Ese era su objetivo. Así que fue ante Poncio Pilato, le pidió el cuerpo de Yeshua y después de bajarlo, o sea, lo bajó de la cruz, esa es la implicación, lo envolvió en una sábana de lino. Esta sábana de lino era una vestidura funeraria. Era lo que tradicionalmente se usaba para sepultar a los varones judíos. Y había dos prendas. Estaba esta sábana de lino para sepultura, pero también había una segunda prenda. Es lamentable que cuando miramos en la Biblia, vemos que se ha traducido de manera diferente. Y no estoy hablando del lienzo de la sepultura, sino de la prenda que envuelve la cabeza de un hombre fallecido. Algunos
Lo han llamado pañuelo, pero no es un pañuelo. Algunos la han llamado servilleta, pero no es una servilleta. Algunos lo han llamado paño para el rostro y tampoco es un paño para el rostro. ¿Qué es entonces? Bueno, aún en la actualidad, y este video lo estoy grabando aquí en Israel, he asistido a muchos funerales de hombres. ¿Y qué vemos allí? Tienen ese lienzo de sepultura, pero también se usa este manto de oración que se conoce como talit, cortándole los flecos, es decir, los tzitzit, esos flecos específicos que hacen referencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque si estás muerto no puedes guardar los mandamientos y por tanto se remueven, pero el resto de la prenda se usa para envolver la cabeza del difunto. Vemos esas dos prendas y, por cierto, si miras por ejemplo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, vas a encontrar que ambas prendas son enfatizadas y se hace una distinción entre ellas. Dejaremos eso para otro estudio, pero volviendo al texto, vemos que José de Arimatea recibió ayuda. Leemos en otra escritura que era Nicodemo, quien también era un hombre muy importante e influyente en el Sanedrín. Era conocido como el maestro de Israel. Él y José de Arimatea fueron allí, bajaron el cuerpo del Mesías de la cruz y vemos aquí que hicieron algo más. Dice que lo colocaron en una tumba labrada, es decir, que fue tallada en la roca. Era como una cueva labrada tallando dentro de la roca. Este fue el lugar donde sepultaron a tu Señor y Salvador, al Hijo de Dios, al Mesías Yeshua. Esto es lo que vemos al final del versículo 53. Y continúa hablando acerca de esta tumba, donde dice que nadie había sido puesto allí. Es decir, nadie había sido puesto dentro de esa tumba. Era una tumba totalmente nueva, que no había sido destinada originalmente para ninguna otra persona. Lo que la Escritura está diciéndonos es lo siguiente. Esta tumba fue apartada, fue dedicada de manera exclusiva para Yeshua. Y José de Arimatea, aunque esta podría haber sido su tumba, él la usó para el Mesías. Esto también es significativo. También le informa al lector sobre el compromiso que este hombre tenía con el Mesías. Y no solo de su compromiso, sino de su fe en él. Él quería asegurarse de que Yeshua no quedara avergonzado al permanecer colgado en esa cruz, sino que recibiera una sepultura apropiada. Y para poderlo llevar a cabo, fue con valentía ante Poncio Pilato. Ahora, Poncio Pilato fue quien dio la orden de que Yeshua fuera crucificado. Y no solo crucificado, sino también golpeado y azotado de forma muy severa justo antes de la crucifixión. Pero sin embargo, nada de esto detuvo a José de Arimatea. Fue con valentía ante Poncio Pilato porque todo esto muestra el compromiso que tenía con Yeshua. Quiero hacer una pausa un momento para hacerte una pregunta importante. ¿Tienes tú ese nivel de compromiso? No seas tímido con respecto a tu fe, sino sé como José de Arimatea, sé valiente. En cuanto a Nicodemo, cuando lo vemos por primera vez en Juan capítulo 3, recuerden que dice que él fue a Yeshua, pero de noche, en la oscuridad. Pero ahora Nicodemo es diferente. Está actuando públicamente a plena luz del día. ¿Y qué está haciendo? Está asistiendo a José de Arimatea para sepultar al Mesías. Y esta sepultura es un proceso bastante elaborado. Vamos a ver eso más adelante al continuar en esta misma escritura. Pero noten el final del versículo 53. Dice, donde no había sido puesto nadie. Verso 54. Allí leemos que ese día era la preparación.
Eso es importante. Oye esto. Todos los 4 evangelios enfatizan que el día en que el Mesías fue crucificado, el día en que murió, el día en que su sangre fue derramada en ese madero, era el día de la preparación. Tú y yo tenemos que comprender bien que el día de la preparación es simplemente el día que era apartado para preparar el Cordero de Pascua. El día de la preparación es un sinónimo de Pascua. Por lo tanto, si alguien te dice que el Mesías no fue crucificado en la Pascua, que no murió en la Pascua, es porque no conoce correctamente la Escritura. No estoy diciendo que sean engañadores. Simplemente no conocen que el día de la preparación es igual que decir Pascua. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque la Pascua se relaciona directamente con la redención. Y esa es la razón por la que el Mesías vino a este mundo. Bien, conozco muchos maestros de la teología reformada, también conocida como calvinismo, y quiero decir que me opongo firmemente a la teología reformada o calvinismo, porque ellos hablan, por ejemplo, de una expiación limitada. Déjame decirte que cuando estudiamos las Escrituras, vemos que no hubo nada limitado en la obra redentora del Mesías. Creo que teológicamente resulta erróneo e incorrecto hablar de una expiación limitada. Ni siquiera deberíamos usar la palabra expiación, porque la expiación lo que hace simplemente es cubrir el pecado. La expiación no elimina la necesidad del castigo, del juicio, de la consecuencia del pecado. Solo oculta o cubre el pecado por un tiempo limitado. Pero lo que el Mesías hizo, y la Escritura lo declara con firmeza, es que el Mesías murió una vez y para siempre. Es decir, que fue totalmente suficiente y para todo el tiempo. El Mesías no tiene que repetir una expiación como el día de la expiación se repetía cada año, porque la redención es un evento único. Y por la redención, nuestros pecados son erradicados. No solo son cubiertos, sino eliminados, causando que ya no haya necesidad de juicio de condenación, como vemos en Romanos 8:1. Si alguno está en el Mesías, ya no hay condenación. Hemos sido liberados. No vamos a ser castigados por nuestros pecados. Todo ha sido perdonado y todo ha sido olvidado. Por tanto, podemos tener una expectativa de reino, de ser llevados al reino, y no solo eso, sino de tomar posesión de las promesas del reino y de las bendiciones del reino. Todo esto debería animarte. Por tal razón, lo que el Mesías compró para nosotros al morir en el día de la preparación, lo que Él compró para nosotros, como dice la Escritura, es redención eterna. Por medio de la redención, tenemos eternidad en la presencia de Dios, en el reino de Dios. Y mira cómo concluye el verso 54. Dice, y era el día de la preparación. Y aprendemos aquí que cuando tratamos con la sepultura del Mesías y la preparación adecuada necesaria para sepultar a un hombre, es un evento que toma tiempo. Y se les estaba acabando el tiempo, porque noten lo que dice la Escritura. Y el Shabbat estaba por amanecer. Bien, la entrada del Shabbat no ocurre en el amanecer, sino más bien en el atardecer, con la oscuridad. Pero aquí se usa una frase relacionada con la luz, con iluminación. ¿Por qué? Porque hay una luz en el Shabbat. Hay iluminación, hay revelación asociada con el día de reposo, con el Shabbat. Lo que encontramos aquí es que este Shabbat no era el típico sábado o el séptimo día. Si de hecho, y sabemos que esto es verdad, que Él fue crucificado en la Pascua, el día 14 de Nisán, ese primer mes del calendario bíblico. Entonces, sabemos que el día de la preparación es la Pascua, y el día siguiente sería el día 15 de ese primer mes,
lo cual es un Shabbat, un alto Shabbat. Eso es lo que leemos, por ejemplo, en Juan 19:31. Así que no fue un viernes cuando el Mesías fue crucificado, y este Shabbat no es el sábado, eso es falso. Él fue crucificado en la Pascua, y el día siguiente es lo que llamamos un alto Shabbat o un día de gran solemnidad, como dice Juan 19:31. Era considerado un día de reposo, un día festivo. Tanto el primer día de la fiesta de los panes sin levadura como el último día de esta festividad son tratados sin importar qué día de la semana caigan, con las mismas restricciones del Shabbat, y no se debe trabajar. Por tanto, ese Shabbat no era un sábado normal, el séptimo día de la semana, sino un alto Shabbat, que se celebra el día 15 del primer mes. Pasemos ahora al verso 55. Aquí hay un énfasis en las mujeres. Hemos hablado de su sepultura y sabemos que 2 hombres la realizaron, pero ahora veremos que las mujeres serán incluidas en este asunto. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestra redención. Y dice aquí, pero también las mujeres que habían venido con Él, este grupo de mujeres que habían venido con Él, ¿desde dónde? Desde Galilea. Recuerden el principio bíblico. Cada vez que Galilea se menciona en la Biblia, se relaciona con revelar algo. Aquí estamos aprendiendo, se nos está revelando por qué murió el Mesías, por qué murió el día de la preparación, el día de la Pascua. Y la respuesta es porque la Pascua es sinónimo de redención. Eso es lo que debemos aprender. Ahora vemos que con el amanecer del Shabbat, es decir, con el Shabbat entrando y con la luz del Shabbat, no el amanecer del día, sino la iluminación del Shabbat, vemos que hay revelación, que Él es nuestro Cordero Pascual, como se está revelando aquí, que es a través del derramamiento de su sangre que tenemos redención, que tenemos perdón, que nos convertimos en posesión adquirida del pueblo de Dios. Todo eso es lo que se está enseñando aquí en la Escritura. Y luego dice que estas mujeres que habían venido con Él desde Galilea, vieron. Y esta palabra significa mirar con atención, observar cuidadosamente para adquirir conocimiento. Así que vieron la tumba, y no solo vieron la tumba, lo que se enfatiza aquí, lo que se resalta, es que también su cuerpo fue puesto allí. La manera como fue sepultado. La implicación, y lo que vamos a ver es esto. Ellas conocían la tumba, sabían dónde estaba ubicada, y vieron el método, el cómo de su sepultura. ¿Qué nos dice la Escritura? Que el Shabbat estaba por comenzar. Por tanto, estos 2 hombres, José de Arimatea y Nicodemo, tenían que apresurarse para no transgredir ese alto Shabbat. Descubrimos aquí que estos sujetos, estos 2 hombres, Nicodemo y José, y también las mujeres, todos estaban comprometidos con el Shabbat. ¿Qué nos dice eso? Que como el Shabbat se relaciona con el reino, todos ellos estaban comprometidos con el reino. Y me dirás, ¿cómo lo sabes? Solo sigue leyendo. Noten lo que dice el último versículo, el verso 56. Dice, y tras regresar, ¿qué significa eso? Significa que ellas hicieron algo. Cuando el Shabbat, ese alto Shabbat, llegó, lo guardaron. Estaban comprometidas con la verdad del reino. Ellas vieron cómo fue sepultado, vieron dónde fue sepultado, y luego de regresar, es decir, ellas hicieron algo. Y esto no es especulación, porque si sigues leyendo más adelante, verás que dice que prepararon las especias y los ungüentos. Y en el Shabbat, ¿qué hicieron? Ellas descansaron. ¿Por qué descansaron? Conforme al mandamiento. Lo que vemos en el Evangelio de Lucas, especialmente,
es que todos los que estuvieron asociados con los eventos alrededor de su nacimiento eran personas con mentalidad de reino. ¿Cómo lo sabemos? Porque estaban comprometidas con la ley de Dios, las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios. De esta misma manera, cuando estudiamos los eventos no de su nacimiento, sino de su muerte y de su sepultura, vemos de nuevo que las personas que fueron usadas por Dios eran aquellos individuos que estaban comprometidos con la ley de Dios, los mandamientos de Dios, tenían un compromiso con el reino y sabían que es la palabra de Dios la que nos enseña cómo demostrar ese compromiso con el reino. Por eso es que Nicodemo y José de Arimatea, y también estas mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban allí. No solo lo vieron morir y se marcharon, sino que se quedaron vigilando. Todo esto demuestra un compromiso, todo esto demuestra amor. Por tanto, estas mujeres vieron dónde fue sepultado, vieron cómo fue sepultado, vieron que estos dos hombres tuvieron que hacerlo rápidamente, tuvieron que hacerlo antes de que comenzara el Shabbat. Y, por tanto, ¿qué planeaban las mujeres? Bueno, hablaron entre ellas, lo cual quedó registrado claramente en el relato de los otros evangelios en cuanto a la resurrección. Estas mujeres habían acordado que iban a venir a la tumba y que lo harían después de comprar las especias y el aceite de unción que necesitaban para hacer el ungüento. Después de comprarlo y prepararlo, iban a venir. Pero ahora sí venía el Shabbat normal, el sábado, el séptimo día. Por eso no fue sino hasta después del sábado que ellas vendrían. Y, por supuesto, hablo del primer día de la semana. ¿Para qué? Ellas iban a darle una mejor sepultura. ¿Por qué? Debido a su compromiso con Él. O dicho de otro modo, debido a su amor por Él. Quiero concluir preguntándote, ¿estás comprometido con el Mesías? ¿Lo amas? ¿Y demuestras ese compromiso y amor con las decisiones que tomas? Esas decisiones que tomas públicamente. Vemos que estos dos hombres actuaron de forma pública. Fueron a Poncio Pilato, o al menos José lo hizo. Y luego Nicodemo participó públicamente en su sepultura. Y estas mujeres hicieron lo mismo, fueron a la tumba, dando testimonio de su fe. Mi esperanza y mi oración es que tú tengas ese mismo tipo de compromiso y amor por el Mesías. Cierro con esto hasta la próxima vez. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.